Dios les bendiga. Amén. Amén. ¿Cómo están en esta mañana tan bonita? Bien. Bien. Bueno, vamos a comenzar este culto al Señor con una oración de invocación y le voy a pedir a Clarimar que por favor nos dirija en oración de invocación en esta hora. Oremos. Oremos. Señor, te pido que tú estés aquí, Señor, que tu presencia llegue a nosotros, Señor, hoy, aquí. Y que como tú nos vas a enseñar con tu palabra, nosotros podamos ministrarle a otras personas, Señor. Que como tú hagas hoy con nosotros, podamos hacer con ellos, Señor. Aleluya. Y te pido, Señor, que tú hoy nos ilumines, Señor. Que tú nos ayudes también, Señor, a entender la palabra, Señor, a lo que nos quieres decir, a lo que ha sido enviada este día hoy para esta palabra. Santo. Y yo te pido que no lo entiendan, tú hagas que llegue profundo. Y que no la llegue profundo, hagas que se lo entienda. Santo. Y te pido que en este día tú nos cuides hoy y que nos protejas, Señor, y que nos ayudes. Y que nosotros hoy podamos ministrarle a otras personas. Y como tú hiciste con tus discípulos, nosotros hagamos con este mundo. Así es. No solamente a nuestros amigos, sino también a nuestros enemigos. También que hablemos de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y vamos a cantarle una alabanza a nuestro Señor Jesús. ¿Listo? Y a Marilis. Su gloria cubrió los cielos. Vamos a la palabra que se encuentra en el Evangelio de Mateo. Vamos a buscar en el Evangelio de Mateo capítulo 9. Amén. Cuando lo tengan me dicen amén. Amén. ¿Versículo qué? Y vamos a leer el versículo 12 y le voy a pedir a Diego que tenga la bondad de leer El 2. el versículo 12 del capítulo 9 del Evangelio de Mateo. 12 o 2. Versículo 12. ¿Amén? Capítulo 9, versículo 12. Sí, hijo mío, sí. Lo lees ese versículo 12, papi. Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. El versículo 13 que continúa dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero
y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Dios bendiga su palabra y le voy a pedir a Dieguito que en esta hora haga una oración por todos los hermanos que nos están escuchando y que nos ven. Una oración, Diego, de intercesión por esos hermanos para que el Señor a ellos como a nosotros nos llame a qué? Al arrepentimiento. ¿Verdad? Que nos arrepintamos de nuestros malos actos, de todo lo que hayamos hecho que ofende a Papá Dios, que podamos arrepentirnos y tomar, ¿verdad?, la decisión correcta, que es la decisión santa, que es la del Señor. Amén. Pues dirígenos en oración, hijo mío. Oremos. Oremos. Señor, te pido, Señor, para las personas que nos están escuchando, Señor, que tú las ayudes, las cuides, Señor. Te pido, Señor, que las personas, Señor, que hayan hecho algo mal, Señor, que hayan pecado, Señor, puedan ir a ti y arrepentirse, Señor, y tratar de no cometer el mismo error otra vez, Señor. A las personas, Señor, a los pecadores, Señor, que ellos puedan venirse a ti, arrepentirse, Señor. Y Señor, te pido, Señor, por las personas, Señor, te puedan buscar a ti, Señor, y si alguna persona ha cometido un error, ha hecho algo mal, Señor, se arrepienta, Señor, y te diga perdón, Señor. Aleluya. Que tú, Señor, lo vas a perdonar, Señor. Señor, te pido, Señor, que cada persona en el día de hoy se pueda arrepentir, Señor. En el día de hoy, Señor, y que, Señor, en este día, Señor, puedan buscarte a más personas a ti y arrepentirse, Señor. Te pido, Señor, que nos ayudes y nos cuides. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios bendiga su palabra. Dios bendiga, de verdad, a Dieguito, que ha hecho esa oración de intercesión. La última vez que nosotros discutimos el Evangelio de Mateo, estábamos en el capítulo 9 y lo último que habíamos estudiado era los versículos, ¿verdad?, que comienzan desde el versículo 9 hasta el versículo 13, que fue lo que acaba de leer Dieguito y yo. Están claros, ¿verdad?, que estamos en esa sección. Yo voy a leerla brevemente y la discutimos brevemente para resumir y entonces continuar con el estudio de la palabra en el mismo capítulo, ¿verdad?, porque hay otras secciones dentro del capítulo 9 del Evangelio de Mateo. ¿Estamos claros? Pues voy a volver otra vez a leerles esta palabra y la estudiamos brevemente. Dice así, el título, Clarimar, que tú siempre lo dices. Curación de un paralítico. No, mi amor. El próximo. Versículo 9 del capítulo 9 de Mateo. Llamamiento de Mateo y la cena en su casa. Mi Biblia dice, Jesús come con pecadores en la casa de Mateo. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí, que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Y al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Dios bendiga su palabra. Y lo que está aconteciendo en esta sección es que nuestro Señor Jesús se encuentra ¿con quién? Con Mateo. Con Mateo, ¿verdad que sí? ¿Cuál es el otro nombre que se usa para Mateo? ¿Cuál es el nombre? Leví. Y la profesión que tenía Leví era ¿cuál? ¿Recuerdan? ¿A qué se dedicaba Leví? Era cobrador de impuestos. ¿Verdad? Era un cobrador de impuestos, era un publicano. Así que él estaba allí cobrando impuestos. Jesús pasa
¿Y qué dice nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué dice la palabra que hizo Cristo? Levántate y sígueme. Le dijo, sígueme, ¿verdad? Para Y sigue. Y pues paso seguido, Leví lo sigue y entonces nos encontramos en dónde. Una vez Mateo sigue a Cristo, ¿a dónde van a parar? ¿Dónde relata este? A su casa. A la casa En la casa de Mateo, ¿verdad? A la casa. Fíjate, ya Dios sabe dónde él vive. Es que Mateo lo llevó, Clanimar. ¿Okay? Van juntitos los dos, van mucha gente para allá. ¿Y qué aconteció allí? Según lo que acabamos de leer, ¿qué pasó allí? Una cena. Hubo una cena, Pero no estaba más que Dios Cristo. y Cristo y Mateo. Estaban también sus compañeros de Mateo. Estaban los compañeros, ¿verdad?, de Mateo, sentados allí en la mesa comiendo con nuestro Señor Jesucristo y también los discípulos. Y parece que había mucha gente también alrededor, entre los cuales, ¿quiénes más estaban allí observando lo que sucedía? ¿Qué grupo de personas? Dime, Diego. Los Pues claro, fariseos. los fariseos estaban allí, los escribas probablemente estaban allí, observando por qué Jesucristo estaba comiendo en la casa de un pecador. Y por qué Jesucristo estaba acompañado de publicanos, de pecadores. Y por eso, si ustedes observan el pasaje bíblico, los fariseos le preguntan a los discípulos, oye, ven acá, ¿por qué tu Señor, por qué su maestro está sentado a la mesa con este tipo de gente? ¿Y qué dice la Escritura que sucedió? Pues lo que el Señor le contesta. Una vez los fariseos hacen ese planteamiento, ¿qué pasó? El Señor le escuchó. Señor le contesta. Le escuchó y le contesta. ¿El Señor les escuchó? Amarili, veo que dijiste escuchó. ¿Estás segura que el Señor los escuchó? Al oír Los esto. fariseos. Dice eso, al oír esto. Vamos de nuevo al versículo, ¿dónde está? Al oír esto, Jesús les dijo: Ok, tienes los razón. sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Es verdad. Sí, es verdad que a mí lo dice. No, Al oír. lo que pasa es que estoy confundiéndolo probablemente con otro versículo en donde el Señor lo sabía, pero lo sabía no porque lo escuchó, sino porque lo Él intuyó, contestó porque yo le porque lo dije. escuchó. Entonces le dice ¿qué le Los responde? sanos no tienen necesidad de médicos. ¿Qué quiere O sea, decir eso? Que si el que está sano, el que tiene salud no tiene necesidad. El Dos micrófono, usa el médicos. micrófono, mi amor. Si yo no tengo ninguna condición, no tengo necesidad de ir a un médico. Entonces le dije, mira, esto tiene necesidad de mí, porque son pecados, o sea, todos somos pecadores porque necesitan Ahí de está Dios. hablando de sanarse. Y de sanidad está hablando de sanidad espiritual, de que ellos, de toda esta gente tenía necesidad de Jesucristo. Y por eso estaba allí con ellos. Okay. Esa sanación no va a ser de carne, va a ser espiritual. Ok. Y Cristo les dijo eso a él, les dijo que los sanos no necesitaban Médico. médicos, era como le estaba haciendo de esto. Una Que los comparación, que los sanos no necesitaban médico, era lo mismo que ellos tenían que estar, los pecadores tenían que estar conmigo ahí porque ellos son los que necesitaban De Dios. aprender de mí. Muy bien, ¿verdad? La respuesta que Cristo les da es una respuesta simbólica. Le dice, mira, igual que un enfermo necesita de un médico, igualito, un pecador necesita de quién? De mí. De él. De él, ¿verdad? Y más adelante hace una cita bíblica y dice, id pues y aprended lo que significa qué. Versículo 13. Les dice, les exhorta, dilo Diego. Misericordia. Misericordia quiero y no sacrificio. ¿Qué querrá decir eso? ¿Por qué Cristo les dice eso? ¿Y qué quiere decir eso de que misericordia aprende? Que ya no quiere más sacrificio, que lo que quiere es que tengan fe. Que hagamos misericordia con nuestro prójimo. Muy bien, ¿verdad? El Señor les está diciendo a ellos, miren, les voy a decir una cosa. Más que sacrificios, más que manos limpias, más que mucha oración, más que mucha alabanza,
más que muchas cosas que ustedes Gloria hagan, a Dios y aleluya. ¿verdad? Que son sacrificios a mí y que son buenos, yo quiero que ustedes muestren Amor, Amor, misericordia, compasión, compasión, bondad, los frutos del Espíritu. ¿ok? Que ustedes muestren misericordia a su prójimo. No digan que me aman a mí, Si no Sí, no aman a hacen su prójimo. Y no solamente a su prójimo, también tienen que A sus mostrarle enemigos. amor a sus enemigos. a todo el mundo. bien. Así que por eso el Señor les está diciendo a los fariseos, ustedes están equivocados. Está mal. Yo estoy aquí comiendo con Mateo porque yo sé que Mateo tiene necesidad de mí. Y no solo Mateo, Todo lo que está toda mal. esta gente que está aquí tiene necesidad de mí. Igual que un médico va a donde están los enfermos, yo voy a donde están los pecadores. Porque el que está sano no me necesita, ¿verdad? El que ya sabe de Dios y sigue a Dios no necesita de Dios, necesita el pecador, el que necesita aprender de Dios. Y todos necesitamos de Dios todos los días. porque- Déjenme aclarar eso. Porque aunque tú no necesites de Dios, porque ya tú de esto, tú necesitas seguir Todos los buscando días de nosotros Dios. necesitamos de Dios porque todos los días nosotros pecamos. Y a veces creemos que estamos bien y no estamos bien nada. Déjenme aclararles algo. Cuando nuestro Señor Jesucristo hace esta comparación simbólica, es eso, es una comparación, pero no es un planteamiento categórico. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que dice ahí, la comparación simbólica, no es 100% igual con lo que se está comparando. Exacto, lo que- Déjenme explicarle. Cuando un enfermo no está enfermo, o cuando una persona no está enferma, no necesita médico. ¿Eso es cierto? A Jesucristo te da Jesús. Pero a Dios Todos todos lo necesitamos, Todos estemos los días. estemos en su voluntad o no, Pero lo necesitamos. ¿Por qué? Como quiera que tú ya hayas buscado a Dios, tú cada día tienes que seguir buscando más de Él para creer más en Él. Y Aleluya. para no que sea todos los días. No es como un enfermo que tú necesitas todos los días seguir Muy bien. buscando. Uno no necesita ir al médico todos los Todos días, los días. pero sí uno necesita a Pero- Cristo Todos. cada segundo. Todos los días estamos expuestos a tentación. Muy bien. La carne todos los días está ahí. Lo entendieron entonces, ¿verdad? Ahora, fíjense que termina diciendo, porque no he venido a llamar a justos, sino a qué? Pecadores. A pecadores. A pecadores a qué? Arrepentidos. Él me lo dice. Al arrepentimiento, ¿verdad que Él sí? me lo dice. No lo dice así tu versión. Bueno, nosotros hemos estado estudiando hasta este capítulo 9 el Evangelio de Mateo, este personaje tan, ¿verdad?, tan interesante. Y ustedes ya saben que Mateo era publicano, saben que se llamaba Leví, y hoy estamos en el llamado, como quien dice, resumiendo, ¿verdad?, el llamado que nuestro Señor Jesucristo hiciera a este personaje, que es un personaje bien, bien importante dentro de lo que es el Pero este Evangelio. no es el Mateo de eso. Es otro Mateo. En Éxodo no hay Mateo, mamita. Este no es Leví. Este no es el Leví del Antiguo Testamento, que es distinto. ¿Ok? Yo creo que yo estoy confundiendo con Moisés. uno de Moisés, como con está acá. Moisés. Está cambiando la M con Totalmente. Moisés. Lo único que tienen en común es la M. Volviendo a Mateo. ¿Ok? Volviendo a Mateo. Estamos ahora, ¿verdad? Acabamos de resumir esa parte del llamado de Mateo. Yo quisiera compartir con ustedes algunos detalles más profundos de la vida de Mateo antes de continuar en el Evangelio, para que conozcan mejor a este personaje y sepan por qué el Señor elige a este personaje. No le es otro publicano. Perdóname. Que, ¿verdad? Para que nosotros sepamos por qué no elige otro publicano. ¿Por qué lo eligió a él que es publicano? ¿Ok? Vamos. Dice esto, y lo vamos resumiendo, dice... ¿El Ma- 14? No, No, yo ahí. les voy a leer esto y lo discutimos según lo vaya leyendo. Más que cualquier otro discípulo, Mateo tenía una idea clara de cuánto costaría seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque seguir a Jesús no, Cuesta. no significa que tú vayas a ser color de rosa. Que vas a Que pasar. vas a pasar más que lo que diferentes. pasabas antes. Aún así, no dudó ni por un segundo en qué. De seguirle, servirle. ¿Verdad que sí? Cuando abandonó su puesto de recaudador de impuestos, se quedó como... Y trabaja. Se quedó sin trabajo. Así que este hombre tenía
empleo, Lo que tuvo, lo que tenía, lo dejó. lo dejó atrás, ¿verdad que sí? Estuvo dispuesto hasta dejar su empleo por seguir a Cristo. No muchos están dispuestos a esto, ¿verdad? Pero algunos de los demás discípulos siempre, ok, de nuevo, cuando abandonó su puesto de recaudador de impuestos, se quedó desempleado. Para algunos de los demás discípulos siempre estaba la pesca, porque la mayoría de los discípulos eran pescadores y podían volver otra vez a la pesca, ¿verdad? A la cual podían regresar, pero para Mateo no había regreso atrás. Una vez Mateo renunció a su empleo, él sabía que él no iba a volver a ser publicano, que no podía recaudar impuestos de nuevo. Dos cambios acontecieron en Mateo cuando decidió seguir a Jesús. Presten atención. Primero, Jesús le dio una nueva vida. Claro, el publicano era querido por el pueblo en aquel tiempo. No. No, porque te cobraba. Te cobraba más de lo que... Iba donde ti y te cobraba. La gente no quería a los publicanos. Además de eso, de que porque le quitaba el dinero a la gente. ¿Por qué otra razón el publicano no era muy querido? Porque el publicano tiene que ser duro. Sí, pero el publicano, si no oyen los republicanos, el publicano representaba dos autoridades que eran sumamente antipáticas al pueblo. ¿Quiénes eran esas autoridades? El gobierno, la romana y Herodes. Y si fueran impuestos, fuera que él recaudara impuestos para Roma, era un traidor. Y fuera que recaudara impuestos para Herodes, era un corrupto. Así que cualquiera de las dos alternativas era antipática para el pueblo. Porque al pueblo no le gustaba eso. Al pueblo no le gustaba. ¿Qué me va a gustar al pueblo que le quiten tu dinero? Además que los publicanos tenían fama de que eran ladrones, robaban de lo que recaudaban. Cuando Mateo entra a la vida, o cuando Cristo entra en la vida de Mateo, Dios le está dando a él una nueva vida. Una vida lejos de esa mala fama, de esa mala, ¿verdad? De esa mancha que él cargaba. ¿Ok? Así que nuestro Señor le dio una nueva vida. No solo pertenecía a un nuevo grupo, ya no iba a pertenecer, ¿verdad?, al grupo de los publicanos, sino que pertenecía ¿a quién? Al Hijo de Dios. No era cualquiera. Ya no era un trabajo cualquiera. Trabajar para Cristo es el trabajo más importante que hay. Mucha gente no lo sabe, mucha gente no lo entiende, pero cuando tú trabajas para el Señor, en lo que sea, así sea barriendo la iglesia, lo que sea, es un trabajo que estás haciendo para el Dios del universo, y eso sí es importante, ¿o no? Claro. Sí. ¿Ok? Era aceptado por este grupo de personas. Muchas veces Mateo, cuando entraba a los lugares, no era aceptado. Para un recaudador de impuestos despreciado, este cambio había sido como maravilloso. Segundo, Jesús le dio a Mateo un nuevo propósito para sus habilidades. ¿Qué habilidades tiene un publicano? Vamos a ver si saben. ¿Qué tiene que saber un publicano? ¿O qué tenía que saber? Leyes. Puede ser que tenía que saber algún tipo de regla. Pero ¿qué hace un publicano? Cuando tú estás en los chavos, ¿qué es lo que tú haces? Contar, sumar, restar, dividir. Así que era bueno como en la matemática, era bueno como apuntando, porque él tenía que apuntar todo, ¿o no? Ok, ya falta esto tal, para esta suma, para quitarle a estas personas. ¿Okay? Las resto. Así que Cristo le da una nueva perspectiva a sus habilidades. Él tenía habilidades de escribir, tenía habilidades de ser un buen observador, porque un publicano tenía que ser bien buen observador. ¿Por qué? Porque tenía que ver los detalles, si le estaban mintiendo, si estaban guardándole un dinero, ¿verdad? Si la persona que le tenía que dar un impuesto le estaba dando menos. Okay. Tenía que ser una persona, ¿verdad? Es difícil contarla ahí tan rápido. ¿Okay? Y todas esas habilidades nuestro Señor Jesucristo no se las quitó. ¿Qué hizo? Se las dio. Se las dejó para usarlas entonces, ¿para quién? Para favor de Cristo.
eso de sumar, eso de ser buen observador, pues eso Dios lo va a utilizar a través de él. Por eso es que Dios lo eligió. Por eso es que termina Mateo escribiendo este evangelio, que es uno de los evangelios más importantes y más completos dentro del Nuevo Testamento. Sus habilidades de escribir, sus habilidades de decir con detalle las cosas. Recuerdan que nosotros habíamos discutido que el evangelio de Mateo tiene más detalles que los demás evangelios. Más específico. Y ¿Verdad? más que Lucas, más que... Lucas tiene bastantes, pero Sí, Lucas tiene Mateo es un bastante. evangelio, Es ¿verdad? más que Marcos. ¿Ok? Mucho más que Marco. Las cosas más específicas. ¿Ok? Y es por eso, por esas habilidades tan lindas que tenía este hombre y que Dios no se las quitó, sino que Dios las utilizó. Bueno, Mateo fue el que escribió Este evangelio, por eso. Bueno, Dios lo usó. Mira en donde Dios lo usó. Mira, a nosotros hace miles de años estamos viendo lo que él escribió y cómo lo utilizaron a él. Claro. Y conocemos de Jesucristo cosas que Mateo escribió. Si no, no la podíamos saber. Dios lo usó como si fuera para escribir un pasaje de la Biblia. Eso fue lo que hizo el Señor. Un libro. Inspiración divina. ¿Ok? Un libro. Así que terminamos con Mateo, ¿verdad? Diciendo estos puntos. Gran parte de lo que Dios tiene para nosotros, ahora vamos a ver cómo se aplica a nosotros. Gran parte de lo que Dios tiene para nosotros lo entrega mucho antes de que seamos capaces de darnos cuenta. Dios pone en nuestros corazones habilidades que nosotros no sospechamos, talentos que no sabemos que los va a Que usar. todavía no lo hemos Al desarrollado. servicio de... O sea, porque cuando tú eres chiquito, cuando tienes 5 años, Ajá. pues casi siempre no sabes lo que es ¿Qué va a pasar más adelante? un artesano, como tú tienes, porque eres chiquito, no sabes qué es eso, qué es hacer figuras así, con tus propias manos, no sabes. Pero cuando seas más grande, tal vez hagas un Cristo, desarrollaste como si fuera una habilidad. Bueno, déjame explicar eso de que hagas un Cristo. ¿Ok? Entonces, Porque se puede malinterpretar, ¿verdad? Como idolatría o como ese tipo de imágenes que nosotros no patrocinamos. ¿Ok? Que tú puedes hacer algún tipo de arte alusivo a nuestro Señor Jesucristo. porque nosotros somos evangélicos, sino que no sabemos No, de nuevo, no estoy hablando de religión. Va muy rápido. Nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo y como buenos cristianos no creemos en imágenes. Punto. ¿Ok? No hay que establecer, ¿verdad?, diferencias entre que si aquellos son de una forma o... Yo sé, pero yo lo que es como si fuera una de estas. La artesanía, ella se cree que... Yo sé, pero yo lo estoy explicando porque no quiero que haya confusiones. Recuerden que a nosotros nos ven miles de personas a través del internet. Yo no quiero, ¿verdad?, que nadie vaya a pensar una cosa equivocada. Y que también los hermanos allá afuera nos escuchan, ¿verdad?, piensen eso, ¿no? Cuando Clary hace esa expresión de un Cristo, de lo que tú quieres, a lo que te refieres es algún tipo de arte alusivo a Jesucristo, ¿sí o no? Claro. Muy bien. No es que tiene que hacer un Cristo. Muy así. bien, exactamente. No es Eso mismo es lo que No te es eso, pero es algo, ¿verdad?, que tenga que ser cristiano. Muy bien. O que sea alusivo a Cristo. Absurdo, que tenga que ver con el Evangelio. Y que nada sea objeto de adoración. No. ¿Ok? Ni señales, ni nada de eso. Aclarando ese punto. Y bueno, terminamos entonces, dice, Mateo nunca se hubiera imaginado que Dios utilizaría las mismas destrezas que perfeccionó como recaudador de impuestos para guardar y redactar informes de la historia más grande de la vida, que es la historia de nuestro Señor Jesucristo. Y con eso, ¿verdad? Era uno de los 12 discípulos de nuestro Señor Jesucristo, respondió de inmediato. Esto es un punto, ¿verdad?, que nosotros podemos aprender de él. Fíjense ustedes, Mateo invitó a muchos de sus amigos a su casa que conocieran a Jesús. Porque estaban allí en casa de Mateo, porque Cristo los invitó. No. No. Mateo tiene que haberlo hecho. Cristo habló más que con Mateo, ahora con los otros. Pero ellos fueron allí por invitación probablemente de Mateo. Aclaró a su audiencia judía el cumplimiento en Jesús de las profecías del Antiguo Testamento. ¿Por qué yo digo esto? Porque Mateo escribió este evangelio para ¿quiénes? Dilo, Diego. Los... Si eso está claro. Ustedes saben para quién Mateo escribió este evangelio. Este evangelio se escribió para ¿quiénes? Los judíos. Pues claro. Se supone que ustedes eso lo digan ahí. Yo no sabía, pero estaba... no recordaba el nombre. Hay que saber eso porque eso yo lo he machacado aquí un montón de veces. ¿Ok?
Este evangelio fue escrito para judíos, para que los judíos comprendieran que Jesucristo era el Hijo de Dios por medio de las antiguas profecías. Mateo es el puente entre ¿qué? Para El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Qué se hicieran ustedes si Diego no estuviera aquí? Porque Diego es el que tiene mejor memoria para estas cosas. Mateo es el puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Del Antiguo Testamento se puente hasta el Nuevo. Por eso es que Mateo es el primer evangelio que aparece en el Nuevo Testamento. No es Marco. Marco fue el primero que se escribió. Y sin Pero el- no fue el primero que pasó. pero no es el primero que aparece Después de porque Malaquías es el primero que aparece. terminamos así, ¿verdad? Estos puntos generales de Mateo. Y vamos entonces a la lectura de la palabra y con esto terminamos, ¿verdad? Leemos esta última sección, estudiamos esta sección y vamos estamos en el capítulo 9, versículo 14, Clarimar. Voy a leer el título y también el versículo. Ok, mi amor. Pregunta sobre el ayuno. Ese es el título. Muy bien. Entonces se le acercaron los discípulos de Juan, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos, pero tus discípulos no ayunan? Lee de la versión Reina Valera, Diego, ese mismo versículo, el 14 del capítulo 9 de Mateo. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no? Ok, ¿alguien me puede decir qué está sucediendo ahí? Ya los fariseos están como que se están molestando. Lee el versículo de nuevo, Clarimar. Entonces se le acercaron los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos, pero tus discípulos no ¿Estás ayunan? cuestionando a Jesús? Salimos de casa de Mateo entonces, Ya ¿verdad ves. que sí? Y vinieron unos discípulos, ¿y qué? A preguntarle al Señor ¿Discípulos de quién? Dice ahí. de Juan. Diego, ¿De Juan? ¿de qué Juan está hablando? Bautista, de Juan el Bautista. Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista? No los discípulos. Uno de los discípulos. Yo no lo puedo creer que ustedes no sepan eso porque yo se lo he explicado tantas veces. ¿Quién es Juan el Bautista? Vamos. Tantos años en el Evangelio, cielo. Primo de Jesucristo. Juan el Bautista bautizó a nuestro Señor Jesucristo. Él le dijo a la madre que necesitaba más. ¿Ok? Y nuestro Señor Jesucristo era primo de este hombre. Y este hombre, ¿por qué se distinguió? Juan el Bautista. ¿Por qué ese tipo Porque él vino antes de nuestro Señor Jesucristo y él abrió el camino a que la gente conociera a nuestro Señor Jesucristo. Antes se solde. Y él bautizaba a las personas. Y él bautizaba a las personas en el río Jordán. y les predicaba? Y les predicaba. Y cuando entonces entró en escena nuestro Señor Jesucristo, bautizó a nuestro Señor Jesucristo. Y él tenía sus discípulos también. Y los discípulos de Juan, ¿qué pasó? ¿Qué dice ahí? ¿Qué pasó? Le cuestionaron. Le preguntaron al Señor: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Quiere decir que los discípulos de Juan Ayunar se estaban juntando con quién. con los Fariseos. fariseos. Estaban cogiendo las mismas malas mañas de los fariseos. Amén. Y le hacen ese planteamiento a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? ¿Qué es ayunar? Quedarte sin comer. Abstenerse de alimentos. Abstenerse de alimentos, ¿por qué y para qué?
Para crecimiento espiritual. ¿verdad? Para crecimiento espiritual, para cuando uno va a alguna prueba, ¿verdad? Espiritual, se supone. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Eso es otra metáfora, otra comparación simbólica que nuestro Señor Jesucristo hace. Cuando usted se va a casar, ¿cómo está? Alegre. De fiesta, alegre. Y si usted se va a casar, o se está casando, usted se va a poner triste, No, se va a vestir de negro, ¿por qué no? se va, qué sé yo. Es un momento de alegría, de... El blanco. Cuando Cristo está contigo, tú te sientes como si te estuvieras casando, de bodas, alegre, feliz. Se supone. Pues no es tiempo de ayunar. Y Él les está diciendo a ellos, miren, yo estoy ahora con estos hombres, mis discípulos. Ah, por eso es que ellos no están ayunando. Claro que no. Que si están con Dios, cuando Cristo tú es estás el novio. Cuando tú estás con Dios, es como si estuvieras de boda o si estuvieras en una fiesta. Ahora, vendrán días cuando el esposo será quitado. Va a llegar un día. ¿Quién es el esposo? La iglesia. No, ¿quién es el esposo? Cristo es el esposo. ¿No ve la iglesia? La esposa somos nosotros. La iglesia. Llegarán días en que el esposo será quitado, que lo quitarán. Y ahí, Claro, pues, porque Cristo- entonces- Porque cuando venga el día del juicio, Cuando ya no sé, ya la gente no va a permitir. no cuando venga el día No, del juicio. ahí- La cuando- crucifixión de Cristo, cuando murió Cristo, Ya lo fue quitado. Ahí llega el Porque no momento entonces de querían, ayunar y... ya ahí no querían que como que Dios no estuviera, ya no querían que Dios existiera. No, Clarimar, escucha con atención. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado. Vendrán días cuando Cristo está vivo. En este momento que está diciendo esto. va a llegar Y Él el está momento. diciendo, va a llegar un momento que yo no voy a estar aquí porque voy a ser crucificado. Cuando yo sea crucificado, entonces ustedes van a llorar y van a ayunar. Ayunar, exacto, porque... Porque yo, el esposo, no va a estar. Se va. ¿Ok? yo no voy a ¿Entiendes estar, ahora? pero mientras yo estoy, no es tiempo de ayunar. Es como lo que comparó con la boda. Amén. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira el del vestido y se hace peor la rotura. Otra comparación simbólica. Pues si tú tienes un pantalón viejo que se rompe, tú le vas a poner un remiendo, le vas a poner un parcho, le vas a tejer un parcho con tela nueva. No. ¿No, verdad que no? Entonces tú puedes O al hacer- revés, tienes un pantalón nuevo que se te rompió y le vas a poner un parcho con tela vieja. No, porque eso No, No, porque el pantalón no. y se va a romper, se va a salir porque no va a resistir. no va a ser, al fin no va a hacer nada, no va a lograr. ¿Entiendes? Pues es lo mismo. Él Es está como si te sientes en un ojo y te tratas de ponerte otra vez. No va a No. poder. Tú tienes unas comparaciones a veces raras. Dice, versículo 17, ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen, y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. En la antigüedad el vino no se echaba en cristal, en botella, se echaba en unas piezas de cuero, Después. y eso contenía el vino. Cuando pasaba el tiempo, eso se iba estirando, el odre se iba estirando, la piel se iba estirando. Pero si te echabas vino nuevo en ese odre, se rompía porque el vino nuevo tiene una acidez mayor. Es ¿Ok? más fuerte iba y Lo rompía. Pero la otra ya estaba... Ah, es como si fuera el pantalón. ¿Ok? Lo mismo, la misma comparación simbólica. Nada, que nuestro Señor Jesucristo nos está recordando que mientras Él esté en nuestros corazones es tiempo de celebrarlo a Él y no de echarnos a llorar, ni lamentarnos, ni estar pendientes a las cosas que son superficiales. Y que vamos a seguir el consejo de nuestro Señor Jesús en el día de hoy, ¿verdad? Y el de Mateo, de Leví, que también es un buen ejemplo para nuestras vidas. Damos gracias al Señor por esta linda oportunidad que nos dio. Si usted conoce alguna familia que tiene necesidad de alimentos en su hogar, pues me puede llamar al 787-204-2680. Con mucho gusto le vamos a ayudar a esa familia que esté en necesidad de alimentos en cualquier parte de la isla de Puerto Rico. O también puede procurar por 787-450-5233. Amén. Amén. Me acompañaron en el día de hoy mi esposa Marily Rodríguez,
Dios les bendiga, Dios les guarde en esta hermosa mañana y espero que se hayan gozado por esta palabra. Dieguito, Que Dios les bendiga, que Dios les cuide, que vayan a orar. Si no han orado, que lean la palabra. Y que, sí, que busquen de Dios, aunque ya hayan buscado de Dios, porque siempre hay que buscar de Él. Amén. Marimar. Bueno, que Dios les bendiga y que Dios les cuide, ¿verdad? Y que recuerden ayunar cuando hay que ayunar. Y que nunca pierdan la fe. Amén. Bueno, pues damos gracias al Señor por esto y vamos entonces a estar en comunión para orar. Amén. Por el bien. Dios mío, te damos gracias por este día tan lindo que nos has dado. Te pedimos que nos guardes, que nos ayudes en la semana que comienza, que nos des la sabiduría para enfrentarla, Señor, y hacer tu voluntad por sobre todas las cosas. No nos dejes caer en tentación, Señor. Líbranos del mal, del maligno. Y guárdanos, Señor, de hacer algo que sea ofensivo a tu persona. Ponemos en tus manos los hermanos de la internet, como también los hermanos de nuestra comunidad. Nos ponemos a nosotros mismos, Padre, esperando que tú, solo tú, Señor, nos guíes y nos des la paz que tanto necesitamos. Y yo he orado en tu nombre, Jesucristo, que es el único nombre por el cual se puede orar. Amén. Amén. Dios les bendiga mucho, amados hermanos. Dios les bendiga. Dios les cuide. Dios les bendiga.